¿Qué tal, amigas y amigos de Esencia de Mujer? Vero, bienvenida. Muchas gracias. Estamos en tu programa Esencia de Mujer y muy contentas y muy complacidas porque Vero en este segmento de Mujeres en los Tiempos siempre nos trae historias donde hay mujeres que ya conocemos, historias que definitivamente decimos ya hemos conocido a quien para quienes son nuevas, pero sin duda alguna nos hace reflexionar, ¿ok? Y antes de comenzar y entrar en tema contigo, Vero, y empezar a reconocer estas historias de las mujeres, les invitamos, amigas, a seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como Esencia de Mujer Oficial. También estamos en el 860 de la AM los días sábados y en el 100.3 del FM los días lunes y viernes, para que ahí nos sigan, nos sintonicen y que de repente el tráfico está intenso, pues subamos la radio, disfrutemos del programa y lleguemos a casa con la mejor actitud y disposición para estar con nuestras familias. Y bueno, pues el día de hoy en este segmento de Mujeres en los Tiempos, Vero, ¿de quién nos vas a hablar? ¿A quién nos vas a hacer reflexionar, a hacer reconocer? ¿A quién vamos a reconocer? Vamos a hablar de la mujer que tocó el manto de Jesús. Ok. Y se encuentra en dos evangelios, que es en Mateo capítulo 5 de los versículos 21 al 43 y en el evangelio según San Lucas en el capítulo 8 de los versículos 40 al 56. Ok. Dos de los evangelios que sin lugar a duda hay diferencias por la forma en que se ven, por la forma en que se describen, pero nos lleva nuevamente a reconocer a esta mujer que hizo, más allá de decir, porque no tenemos nombre, ¿verdad? A mí siempre me llama mucho la atención, no tenemos un nombre de esta mujer, la Biblia no es específica, pero lo que hizo ha quedado para los escritos, para las reflexiones y para los tiempos. Así es. Y cuando yo leía estos dos evangelios acerca del tema que vamos a tratar ahora de esta mujer, Mateo es como muy conciso, no da muchos detalles. Uh-huh. Entonces yo me voy a basar en Lucas porque trae cosas muy interesantes que Mateo no describe, ¿verdad? Pero decimos, es que es dependiendo del escritor, del autor, su personalidad. Entonces Mateo como que es más, a lo que va. Nos va directamente al milagro, pero Lucas sí nos describe un poquito más la historia de esta mujer. Y cuando nosotros leemos en estos capítulos vemos que Jesús hizo 2 milagros en ese capítulo, tanto en Mateo como en Lucas. Dice que Jesús estaba hablando, dice, de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues de las que él siempre hablaba, de que el reino de Dios había llegado y empezaba a hablar con la multitud que se juntaba, porque en ese tiempo ya Jesús ya tenía mucha fama. Entonces, a donde quiera que iba, la multitud le seguía. Entonces dice que cuando estaba hablando de estas cosas, se le acerca un principal, y Mateo no da el nombre, pero Lucas sí lo da. Y Lucas dice que era Jairo, un principal. Y dice que él vino y le dijo, ¿sabes qué, Jesús? Mi hija, Lucas dice que era su única hija. Dice, mi hija se está muriendo. Entonces ven, y si tú la tocas, le decía a Jairo, mi hija va a sanar, yo sé que mi hija va a sanar. Dice que Jesús, levantándose de ahí, dice, siguió a Jairo junto con sus discípulos. Dice que cuando iba en el camino, dice, pues claro que la multitud se le acercaba y lo apretaba. Y dice que en ese momento Jesús sintió algo salir de él. Dice, sintió que salió poder de él mismo. Entonces dice que él preguntaba, ¿quién me tocó? Entonces Pedro y los demás que iban con él dicen, Jesús, pues no ves toda la multitud que viene No te tocó. Sí, la multitud te aprieta y luego tú preguntas quién te tocó. Entonces Jesús sintió un toque distinto, ¿verdad? A lo que los discípulos le decían, porque dice, salió poder de él. Y aquí mencionamos a esta mujer que dice que tocó el borde, porque dice, esta mujer ya tenía 12 años enferma de flujo de sangre. Imagínate tú 12 años y nosotras con 3 días o una semana, No. ¿Cómo nos sentimos? Sin fuerzas. Pues es un embarazo, ¿verdad? Sin fuerzas, enfermas. Yo me imagino que estaba ya anémica porque 12 años con esta enfermedad. Y ahora,
otra de las cosas, era una mujer marginada porque no podía estar donde estaba la gente. Porque la ley decía que una mujer era impura. Entonces no podía estar cerca de la gente porque la gente ni siquiera podía acercársele, ni siquiera se le podía tocar. Dice que todo en lo que ella se sentaba según la ley se volvía inmundo. La cama, la silla donde se sentara. En este caso, estas personas dice que se les daba como un tipo de mapa para saber por qué calles tenían que transitar. O sea, donde no pasara gente alguna, donde ella estuviera en contacto. Entonces, imagínate 2 años hasta su propia familia. Tenía que estar lejos de su propia familia porque así lo decía la ley. Entonces, dice que ella se había gastado todo lo que tenía en doctores. Y ninguno le había dado cura, o sea, solución a su problema. Sin embargo, yo pienso en esta mujer y me encanta saber la decisión que ella tuvo de ir contra la ley, de acercarse, porque yo estoy segura que ella ya había oído hablar de Jesús porque la fama ya se había esparcido. Estoy segura que había oído hablar de los milagros que Jesús había hecho, que sanaba enfermos, que limpiaba leprosos, o sea, algo maravilloso. Entonces, ella, a pesar de la marginación que ella tenía, decidió ser valiente, perseverar en esa fe que ella tenía de que alguien podía darle solución a su problema, a su enfermedad. Y dice que se abrió paso entre la gente. Y ella misma dice la palabra que ella pensaba: si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, puedo ser sana. O sea, imagínate, el borde del manto, o sea, era la orillita como la Bastilla. Y ella decía: con tan solo que toque el borde del manto de Jesús, voy a ser sana. Y se abrió paso entre la gente y tocó el borde. Fíjate, ahí como lo dices, Vero, o sea, si nos ponemos todo lo que entre líneas, como bien decías al principio, a lo mejor Mateo, en el Evangelio de Mateo, pues se da a conocer el milagro, pero Lucas da esos detallitos adicionales que nos permiten, y ahorita cuando tú nos lo estás platicando, viene a mi mente el hecho de haberse tenido que abrir paso, porque a lo mejor muy probablemente ya era conocida, ya era sabido que ella estaba en esta condición, y entre la multitud, como bien lo estás diciendo, no solamente abrirse paso, escabullirse, que no le importase no solamente la crítica, la humillación, sino que pudiera haber sido lastimada, porque estas personas que estaban con estas condiciones, pues muchos se podían atribuir el hecho de maltratarlos hasta un cierto derecho porque estaban faltando a la ley, ¿verdad? Entonces, haber expuesto aún más su integridad, su condición. Vamos a pensar, yo creo que tuvo que haber pensado en su mente el hecho de, es un sí o sí. O sea, no voy a ver si Jesús puede hacer el milagro en mí, sino como también lo mencionas ahorita, haber ya tenido conocimiento de todos los milagros que hizo Jesús hasta este momento. Pues yo creo que ya he dicho, efectivamente, así tocase el borde, ya logré. Y yo no estoy seguro, consciente del todo, cuando el hecho de que la Biblia no nos exprese el nombre, y no digo que es lo de menos su nombre, pero ese acto tan útil para su propia vida, pero tan revelador para la vida de todos los que ahora conocemos esta historia, ¿verdad? Así que nos deja mucha enseñanza. No, y sobre todo el ver que ella quería permanecer oculta, o sea, sin que se diera cuenta, porque el hecho de decir, con tocar el borde, o sea, que nadie me vea, o sea, no importa que el milagro no se publique en los periódicos. Sí, o que Jesús no me vea, o que Jesús no, pero, o sea, Jesús ya sabía, o sea, porque Jesús lo conoce todo, entonces, él sabía quién era la mujer, claro que lo sabía, pero él quería que ella, o sea, se diera a conocer, porque cuando empieza a preguntar que quién me ha tocado y empiezan a decir, no, pues yo no, ni yo tampoco, ni yo tampoco, ¿verdad? Entonces ella se sintió descubierta y como que tuvo temor, entonces lo único que tuvo que hacer es decirle, Señor, yo fui quien te tocó. Entonces dice que Jesús, volviéndose hacia ella y mirándola, le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dice que desde ese momento, cuando ella tocó el borde, porque así nos lo explica el Evangelio, nos dice, ella sintió como el flujo de su sangre paró.
O sea, ella conocía lo que traía encima, o sea, la enfermedad con la que había batallado durante 12 años. Entonces, ella sabía exactamente que había ocurrido un milagro en su cuerpo. Okay. Y qué maravilloso es, porque ahora trayéndolo a nuestros días, dice que esta mujer nos enseña la valentía, la perseverancia en la fe, porque ella, a pesar de que ya había gastado todo lo que tenía, ella sabía que había solución para su problema, solución para su enfermedad, y fue a la fuente, de donde ella sabía que iba a encontrar ese maravilloso milagro, y que no le importó estar marginada por la sociedad en aquel tiempo. Que lo más maravilloso es que ahora en nuestros días podemos recurrir igual que esta mujer. ¿Qué tanto tiempo, mujer, hombre que nos estás escuchando en este momento, estás batallando con una situación en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo? 1, 2, 5 años, 10 años. No sé cuál sea el problema o la necesidad que tú tengas. Jesús quiere que tengamos esta fe que tuvo esta mujer. Y a lo mejor no ser a lo mejor notorio como ella, ¿verdad? Jesús sabe cuál es tu necesidad. Sí, la conoce. Indudablemente conoce todas las circunstancias por las que estamos pasando, pero Él quiere que nosotros seamos como esta mujer, que digamos, aunque sea que toque el borde de su manto. ¿Qué será en este momento? Pues no le hace, Señor, o sea, voy a hacer el intento, ¿verdad? Con una oración, de acercarme a ti, de pedirte con todo mi corazón. O sea, Jesús conoce nuestras necesidades, sí las conoce, pero Él quiere que nosotros demos ese paso de fe. En ocasiones, efectivamente, pero Dios conoce nuestras necesidades, pero también nosotros conoceremos la necesidad que realmente tenemos, porque me pongo a pensar, la verdad es que Dios acomoda y orquesta todo para nuestro beneficio, así lo dice también la palabra, ¿verdad? De que todo obra para bien, para quienes amamos a Dios, pero a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos qué queremos, pero Dios de todas maneras conoce nuestro corazón, sabe lo que necesitamos, de entrada lo que necesitamos y los anhelos del corazón, y se va todavía más allá, ¿verdad? Pero que esta mujer haya sabido cuál era su problema, su condición, que haya estado dispuesta y que lo haya accionado, o sea, a mí es uno de los pasajes que me hacen mucho reflexionar, y como lo dijiste tú, no necesariamente en una condición física como lo tenía ella, pero cuántas veces cargamos por tantísimo tiempo con una situación de años, y a lo mejor hemos intentado de una, de otra manera, y a lo mejor quedándonos un poco cortos en la fe, porque a lo mejor Dios pudo haberla sanado a ella desde antes, pero hasta que ella no sé si no juntó toda la fe o toda la fortaleza, o era necesario que ella pasara por este tiempo para quedar en estos recuerdos. Pero definitivamente ha sido un ejemplo para muchas, no solamente muchas, muchos, en esa perseverancia. Entonces, sí, yo creo que tenemos mucho que aprenderle, ¿no? Acercándonos a Jesús con esa fe que, y no nos pide mucho. Dice, si tu fe fuera como un grano de mostaza, y no estamos hablando de lo pequeñita que es sino que esa semilla, dice que aunque la pises no se quiebra. O sea, tenemos que tener ese tipo de fe inquebrantable, no importa las circunstancias. A veces podrán decir, es que usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. No, pero cada uno de nosotros pasamos por circunstancias difíciles. así es. De diferente manera, todos vamos a llegar a un punto en el que necesitamos acercarnos a Jesús, porque a veces queremos por nuestras propias fuerzas. Ella había gastado en médicos, o sea, ha ido con uno, con otro y con otro, y ninguno le había dado solución. A veces nosotros vamos que porque el amigo a lo mejor me puede ayudar, y recurrimos a muchas cosas y nos olvidamos de que hay uno que tiene el poder para en el instante hacer la obra en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Tener ese tipo de fe, porque el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces necesitamos esa fe que tuvo esta mujer, porque Jesús nos va a decir, mira, tu fe te ha salvado. ¿Y qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Todavía no lo tengo, todavía no lo veo,
Dice, es la convicción de lo que no se ve. Que aunque mis ojos físicos estén viendo todo lo contrario, o sea, la adversidad, la circunstancia difícil, esa fe es la convicción de lo que no estoy viendo, que sé que va a suceder. Porque ese es el tipo de fe que Dios necesita en nuestra vida para obrar esos grandes milagros en nuestra vida. Entonces, pues esta mujer nos enseña a que tenemos que perseverar en la fe. No importa lo que estemos sufriendo y lo que estemos pasando. Si nos acercamos a Dios, ¿no te ha tocado que te dicen, o personas que están en circunstancias difíciles y te dicen, usted que está más cerquita de Dios, pida por mí? No, todos estamos cerca de Dios. Yo siempre les digo a la gente, Dios está tan cerca como usted quiera que esté. O sea, porque dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, estamos a un pasito. Todos somos iguales para Dios, entonces no porque yo soy más, tú eres menos, no. O sea, todos nos podemos acercar a Dios. Dice que nos acercamos confiadamente ante el trono de su gracia y ahí vamos a encontrar el oportuno socorro para cualquiera que sea la circunstancia por la que estemos pasando, de enfermedad, no sé, de economía, de problemas en el trabajo, situaciones con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. La solución es Jesús. Entonces yo tengo que acercarme a Él. Él conoce mi situación, pero Él quiere que yo dé ese primer paso para acercarme a Él y Él va a hacer todo lo demás. Así es. Y fíjate cómo estas historias de las mujeres en la Biblia, de las mujeres en los tiempos, lo decimos como nos acorta la curva de aprendizaje. Que si esta mujer tardó 12 años, la cantidad de años que ha tardado, y como lo has dicho, gastando dinero, y pensando que aquí sí, gastando dinero en médicos y todo, que estas historias acortan nuestro aprendizaje en el sentido de, ¿y cómo le hizo? O sea, como adelantarle, ¿y qué hizo? Me voy al final. O sea, no es que haya estado mal que ella haya intentado asistir al médico, revisarse, el que ha hecho, no, pues mejor me guardo mi dinero, o que haya preferido guardar dinero a mejorar su salud. O sea, no es eso. O sea, ella dio toda su disposición, pero que a nosotros nos sirva como esta experiencia de decir, ok, puedo hacer todo eso. Dios usa a los médicos, la medicina para sanarnos, pero hay momentos en que lógicamente, y no estamos hablando únicamente de cuestiones de salud, que meramente la medicina, bendito Dios que la tenemos, pero aquellos detalles que a lo mejor están en nuestro corazón, están en nuestra mente, que no nos dejan dormir, un recuerdo, un rencor, un algo. Eso que te roba la paz. Eso que nos roba la paz, eso que nos aísla, porque en ese momento la multitud, las leyes era la que la marginaba, la aislaba, pero muchas de las ocasiones uno mismo se aísla o se hace menos, pues como le decíamos, a lo mejor con un rencor, con una amargura, con un sentimiento que uno está ahí abrazando y lo tiene ahí. Entonces, definitivamente ella lo tenía en una condición de salud, en una condición física, y ella sintió. Yo creo que cuando uno le empieza a dejar los detallitos, esos detallitos que nos van mermando la vida, sentimos, yo creo que como ella sintió en su cuerpo, y yo creo que nosotros también lo vamos sintiendo cada vez que le vamos soltando a Dios. No solamente los miedos, las cargas, las amarguras, y el hecho de juzgar. A lo mejor de repente queremos guardar un rencor o un enojo con alguien, pues porque estamos juzgando, ¿verdad? Y cuando empezamos a dejar esas cargas, pues empezamos a aprender. Y sabes que sí es cierto, porque se siente uno hasta livianito, o sea, ligero. Duerme uno. O sea, duermes tranquilo. O sea, cuando aprendes a dejarle las cosas a Dios, pero verdaderamente que se las dejas, que si ya no las quiero, aquí están, Señor, a ver, hazle tú como tú quieras hacerle y yo voy a estar tranquilo. Eso es depender totalmente de Dios y la verdad a veces nos cuesta. Sí. Como seres humanos nos cuesta, o sea, porque a veces le dejamos, pero o vamos al punto donde nosotros tenemos nuestra oración y decimos, Señor, aquí está, pero al momento de levantarnos nos volvemos a agarrar el costal y nos lo volvemos a echar. Entonces, pues de nada sirve, ¿verdad? Tenemos que ser como esta mujer. Tenemos que aprender durante el proceso, mientras estemos aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso nuestra fe va creciendo, o sea, va aumentando cuando nosotros aprendemos a depender de Dios definitivamente.
y cuando dejamos que Él haga la obra que quiere hacer en nuestra vida, porque a veces nosotros le ponemos ese alto, Señor, todo lo más, pero esto, o sea, esto yo puedo solucionarlo y no es así. Entonces, que como esta mujer que agotó todos sus recursos, los que ella tenía en su mano, pero vio que la salvación estaba en ese Jesús maravilloso, que para eso está, para eso vino. Exactamente, y qué bueno que nos damos esta oportunidad de poder reflexionar y como lo hemos mencionado, a lo mejor tú ya has escuchado esta historia en otro momento en tu iglesia, alguna amiga te lo compartió o a lo mejor es la primera vez que lo estás escuchando. No te quedes nada más con esto que te estamos compartiendo, danos el beneficio de la duda, ve directamente a la fuente, espera lo que Dios va a revelar a tu vida, como Dios con amor, pero con disciplina a veces, ¿cómo se dice? La necesitamos. La necesitamos efectivamente. Y entonces ve tú directamente a la fuente de donde está esta historia, de donde esta mujer hizo esta, podemos decirle hazaña, porque en esa multitud llegar hasta donde estaba Jesús y poder arrebatar ese milagro, pero que nos quede también esta reflexión en la que no esperes a que pase tanto tiempo en tu vida para poder decir, es más cansarte porque ella se pudo haber quedado allá marginada y decir, no me puedo acercar, pues ya a lo mejor este es el fin de mis días o esto voy a morir. No te quedes en ese pensar, en ese sentir de creer que con el clásico, así soy yo. El yo así soy, así que me quieran, no. Ve, reflexiona, podemos tener una vida de verdad increíble, una vida increíble en el sentido no en que todo sea perfecto, pero increíble en el sentido de saber que Dios todo nos tiene en el hueco de su mano y todo lo orquesta para nuestro bien, incluso aquello que de repente podemos sentir que, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay un propósito, hay un porqué si sabemos sacarle el provecho. Así es que esta mujer pues verdaderamente es un ejemplo para hoy en nuestros días. Exacto. Te enseña qué es lo que debes de hacer en medio de la circunstancia difícil. Y como dijiste tú, a perseverar. Sí. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro segmento de Mujeres en los Tiempos. Vero, muchísimas gracias. Siempre es un placer compartir la palabra. Para ayudarnos a reflexionar y sobre todo para sacarle el mayor provecho posible a nuestra vida y a nuestra relación con Dios. Gracias. Continúa nuestro programa. Tenemos aún más en tu programa Esencia de Mujer. Bendiciones. Bienvenido a tu segmento Directo a tu Corazón. Te saluda tu amiga Lorena Piña. Hoy en esta mañana traigo una reflexión, de esas reflexiones que alimentan el alma, alimentan el espíritu, alimentan nuestros recuerdos cuando estábamos en casa con mamá y ahí tu mamá con ese delantal puesto en tu cocina, cocinando precisamente esa rica sopa caldosa, fideo por cierto, y que tú llegabas de la escuela, abrías la puerta y venía ese aroma que solamente podía provenir de la cocina de mamá. Y llegabas y ahí estaba precisamente también las tortillas, esas tortillas de la tortillería y agarrabas una, le ponías salecita y te la comías. Y parecía que el mundo estaba perfecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una mujer esforzada y valiente que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, en el momento que ella se levantaba en la mañana, ella decidía ponerse ese delantal y vestirse de fuerza y de honor y saber que Dios estaba ahí independientemente de las circunstancias que pudieran estar viviendo. Y precisamente en esta mañana traigo una porción bíblica que viene en Proverbios 31:25. Dice, fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe del porvenir. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál vestidura traes puesto? ¿Cuál vestido escogiste en este día para portarlo, ya sea con alegría o a lo mejor con tristeza? De ti, de mí depende qué vestido tomemos para vestirnos y caminar por este mundo impactando a nuestra familia y a los que están a nuestro alrededor. Vivimos tiempos completamente donde sabemos que las situaciones adversas suceden, pero también sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos da las fuerzas para seguir adelante. Yo te quiero dar unos puntos. Fuerza, un corazón fortalecido por Dios.
cuando digo fuerza y honor son sus vestiduras, no es la fuerza física solamente, sino la fuerza interior, esa fuerza interior que proviene de Dios, esa fuerza interior que tú decides tomar para enfrentar las situaciones diarias y ser de bendición precisamente a los tuyos, a esos hijos pequeños que a lo mejor todavía tienes, que llegan precisamente de la escuela y encuentran a una mamá esforzada y valiente, una mamá que sabe que pase lo que pase a su alrededor, fuerza y honor son sus vestiduras. Esas vestiduras que solamente las podemos tomar cuando conocemos a ese Dios todopoderoso. Esas vestiduras que te mantienen firme en medio de las tormentas de la vida, ya sea enfermedad, crisis familiar, situaciones que experimentamos día a día, situaciones que quisiéramos que no existieran, pero tengo entendido que esas situaciones son las que nos forman un carácter fuerte y sobre todo nos hacen dependientes de Dios. Entonces su fuerza no viene de ti misma, sino del Señor. Esas fuerzas, quizá ahorita puedes evocar un momento donde decías, hijo, está bien complicada esta situación. Y ahorita puedes decir, no sé cómo le hice, pero salí adelante. Bueno, esas fuerzas vienen de parte de Dios para tu vida. Y es bien importante que siempre recordemos que pase lo que pase a nuestro alrededor, tenemos un Señor poderoso, un Dios que nos da esas vestiduras que solamente es cuestión de tomarlas y vestirlas y portarlas con honor y decirle a aquellas mujeres que realmente se puede. ¿Por qué? Porque conocemos a ese Dios todopoderoso. Ahora bien, Filipenses 4:13 te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a veces nos cansamos. Tenemos situaciones a lo mejor en el matrimonio y vienen y nos desgastan y vienen y nos roban esa paz. Nos sentimos débiles, nos sentimos cansadas, abrumadas, sin esperanza. ¿Sabes por qué? Yo he entendido que cualquier situación, llámale matrimonio, hijos, trabajo, finanzas, lo que sea, salud incluso, nos cansamos y llegamos al desánimo porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Cuando realmente nosotros debemos ir a los pies de Cristo y pedirle esa fortaleza que solamente Él puede dar. Y cuando vienen las fuerzas del Señor, yo te aseguro que vamos a tener esas fuerzas del búfalo, como anteriormente estuvimos viendo una reflexión. Esas fuerzas de ese animal que es el búfalo, unas fuerzas que es indomable. Entonces, yo te invito en este día a que te vistas con esa fuerza que viene de parte de Dios y yo te aseguro que podrás hacer cosas maravillosas y sobrenaturales. Por eso te decía, evoca ese momento difícil, pero no para que te estés triste ni llorando, sino para que recuerdes que ese mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y va a ser el mismo Dios de mañana. Y tú vas a poder entender y comprender que si estás ahorita escuchándome, si estás ahorita evocando ese recuerdo y dices, es que ¿cómo le hice? Pues bueno, Dios estaba contigo en ese momento y Dios quiere estar contigo en este preciso momento. Así que yo te invito a que si tu vestidura ahora es de tristeza, de desánimo, de dolor, que te cambies inmediatamente. ¿Qué pasa cuando vamos a una tienda o que va a haber un evento en nuestra familia, en nuestro círculo? Empiezas, lo primero, no sé si a ti te pasa, que te llega la invitación, ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Y empiezas, ¿verdad? Y si tienes la oportunidad, vas y compras un vestido porque que te sientas a gusto, que te sientas bonita para ir a ese evento. Pues bueno, todos los días tenemos que escoger esa vestidura, fuerza y honor. Y tener la confianza porque dice, se ríe del porvenir. ¿Qué quiere decir esto? Que es una mujer segura de que Dios está también va a estar Dios con ella también en el futuro, en el día de mañana. Entonces, honor es la dignidad que nace del temor de Dios. El honor es sinónimo de integridad, nobleza, respeto por Dios y por uno mismo. ¿Qué tanto respetas a Dios? ¿Qué tanto te respetas a ti misma? A veces vienen oportunidades, entre comillas, que te roban la dignidad y que tú sabes que eso no pertenece a Dios. Tú tienes que tomar la decisión. Si tomas realmente esa vestidura de honor y la portas con dignidad, sabiendo que estás haciendo lo correcto, sabiendo que estás dejando una herencia espiritual buena para tus hijos. Ahora bien, el honor no depende de la opinión de los demás, sino de una vida vivida en rectitud delante de Dios. Hacer lo recto a veces cuesta, a veces no.
conforme vas avanzando en tu relación con Dios, hacer lo correcto, hacer lo recto, cada vez va a ser más difícil, más fácil. Va a ser tan fácil que ya no vas a tener la duda de saber si proviene de Dios, si no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya habita ahí, el Espíritu Santo de Dios ya habita en ti y vas a tomar esas decisiones correctas, esas decisiones que te van a dar esa seguridad de saber que estás en lo dicho, que estás en lo correcto, que estás agradando a Dios y por consiguiente agradando a tu familia. Ahora bien, hay situaciones en que agradas a Dios y que tomas esa decisión de agradar a Dios y a veces no vas a agradar a la sociedad. Y yo te pregunto, ¿a quién quieres agradar en estas tomas de decisiones? El mundo enseña a buscar reconocimiento. Dios enseña a vivir con honra aunque nadie lo vea. Hacer lo correcto aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, yo te aseguro que eso trae una paz a tu corazón, una convicción de saber que eres una mujer o un hombre de bien. Y eso trae esa paz a tu vida. Ya no vas a estar, a lo mejor antes que tomábamos decisiones a la ligera o sabíamos que no estaban bien esas decisiones, pero aún así las tomábamos. Traían intranquilidad, robaban la paz, nuestro pensamiento estaba confundido, a veces no sabíamos ni qué decir o vivíamos con la zozobra de que, ¿y si se enteran de esa situación? Y nos robaban la paz, pero yo te vuelvo a decir que hoy sea nuestra decisión vestirnos de honor, vestirnos de fuerza y tener esa confianza en el Dios Todopoderoso. Había una mujer en la Biblia llamada Ruth, que también hemos hablado mucho de esa mujer en la Biblia. Yo te invito a que si no recuerdas quién era Ruth, te vayas al Antiguo Testamento y busques esas mujeres de fe, esas mujeres que nos están enseñando hasta en la actualidad cómo ellas vivían. Ruth, aunque era viuda y extranjera, fue honrada por su fidelidad y rectitud y terminó siendo parte del linaje de Jesús. ¿Por qué? Porque verdaderamente era una mujer honrada, una mujer que honraba a Dios, una mujer que tenía temor de Dios, y ella tomó unas decisiones que de verdad trajeron vida incluso a su pueblo. Entonces yo te invito en este día a que seamos como esa Ruth, que tengamos verdaderamente ese carácter, que tengamos la fuerza para tomar esas decisiones sabias, esas decisiones que van a traer vida incluso a nuestra casa, a nuestros hijos, y que va a venir a traer vida incluso a ese matrimonio que parece que está quebrantándose. De verdad, si tú y yo tomamos la palabra tal cual el Señor nos está hablando en este momento, yo te aseguro que vamos a ser mujeres victoriosas, mujeres que caminemos en esa fe inquebrantable en momentos difíciles, en momentos oscuros, en momentos donde sabes que dices, ¿qué va a pasar el día de mañana? Bueno, tú vas a estar segura. Dice, se ríe del porvenir. Vas a estar segura que Dios va a estar ahí, así como está ahorita, te lo vuelvo a repetir. Ahora bien, confianza en el futuro. Híjole, a veces las circunstancias no te permiten incluso ni planear un futuro, porque dicen, no, pues es que ahorita estamos y mañana quién sabe. Mira, mi comadre, por decirlo así, estaba haciendo planes y ya no está ahorita, ya partió. Híjole, nosotros sabemos que el mañana, nuestros días pertenecen al Todopoderoso, no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, pero lo que sí te puedo decir, que si tenemos esperanza, podemos planear el futuro poniendo todo en las manos de Dios y diciendo que sea su voluntad. Cuando tú y yo decimos que sea su voluntad, verdaderamente estamos cediendo nuestro futuro a Dios. Y cuando tú y yo cedemos nuestro futuro, nuestra vida a Dios, yo te aseguro que salimos ganando, salimos victoriosos, salimos unas mejores personas. El Señor nos sorprende con cosas que a lo mejor ni siquiera habías pensado que tú ibas a hacer o ibas a tener. Pero a Dios le plació bendecirte de una manera especial y quizá ahorita estás disfrutando algo que ni siquiera te imaginabas que existía, pero el Señor ya lo había planeado para este tiempo. Entonces, tener la confianza y la seguridad que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, que Él ha prometido no dejarnos, dice que no nos va a dejar. Entonces, yo te invito en este día que te rías del porvenir en el buen sentido de la palabra. No vivas con miedo ni ansiedad por el mañana. Te lo vuelvo a decir, en el mañana también está tu Dios, mi Dios, ese Dios que busca lo bueno para nosotros, sus hijos. Por eso soy tan constante en decirte, tenemos que pasar de creación de Dios a ser hijos de Dios, a tener esa relación con el Señor. Y yo te aseguro que vamos a vivir vidas plenas y también vamos a tener días malos, pero con la convicción de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida.
Ahora bien, su confianza está en que Dios tiene el control de tu vida. Nuestra confianza debe estar en que Dios tiene el control de nuestra vida. Por más, quizá pueda parecer que me contradigo. Nosotros planeamos porque tenemos esa fe y somos responsables. Pero sabemos que Dios verdaderamente tiene el control de nuestra vida. Que aunque yo haya decidido tal cosa, que si no es para mi beneficio, el Señor va a hacer cosas maravillosas y poderosas para redirigirme y enfocarme en esto que sí es bueno, que sí es agradable y sobre todo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando es la voluntad realmente de Dios para mi vida, es lo mejor que me puede haber pasado y sé que también a ti. Entonces, su sonrisa ante el futuro no es ingenuidad, sino que es una fe firme. A veces podemos parecer tan ingenuos creyendo y pensando y diciendo tantas cosas que parecemos ingenuas, pero realmente tenemos una fe firme, sabiendo que Dios tiene ese control de nuestras vidas, sabiendo que ya no soy Lorena, que es Dios en mi vida y que Dios va a hacer cosas poderosas, maravillosas en mí y en mi casa. Así que vístete de fuerza y honor cada mañana en oración y ríe del futuro, porque Dios está también ahí. Así que todos los días levántate con esa mentalidad, con ese espíritu afable, con ese espíritu lleno de esperanza, sabiendo que la fuerza y el honor son tus vestiduras. Así como empecé con la reflexión de la mamá del delantal, ese delantal muchas veces sirvieron para secar sus lágrimas, para secar las lágrimas de sus hijos, para secarse el sudor, para incluso hasta abrigarse del frío. Entonces, no es ropa costosa, no la vas a encontrar en ninguna boutique de prestigio, sino que lo vas a encontrar en ese lugar secreto, en la oración. En cuanto tú dobles tus rodillas y empieces a pedirle al Señor fuerza del cielo, el Señor te las va a dar. Así que yo te invito en este día que verdaderamente te despojes de toda vestidura vieja, de todo lo viejo, de todo el recuerdo del pasado, de esas vestiduras de amargura, de depresión, de enojo, de ira, y que te pongas esas vestiduras de amor, de fuerza y honor. Así que, querida amiga, querido radioescucha, televidente, lo que sea, donde nos estés escuchando, yo te invito a que realmente te revistas, que te quites esas vestiduras, las dejes a un lado y te vistas de fuerza y honor y te rías del porvenir. Así que te mando un saludo, espero que esta reflexión, este versículo sea de esperanza, de vida para ti y que todos los días te recuerdes esto. Y más cuando estás en momentos difíciles, fuerza y honor son tus vestiduras. Con amor para ti, tu amiga y hermana Lorena Piña. Bendiciones. ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu segmento Consciente de mi Salud, de tu programa Esencia de Mujer. Mi nombre es Laura Ruiz y el día de hoy quiero poder compartirte y transmitirte una información que a veces nos confunde desde el punto de vista de la alimentación y es los probióticos y los prebióticos. Si bien es cierto, a lo mejor asociamos, hay personas que como que están un poquito fuera de base y confundidos, pero los probióticos son esas bacterias que están dentro de nuestro intestino que nos ayudan a equilibrar nuestro sistema intestinal o lo que comúnmente a veces hemos escuchado conocido como flora intestinal, la probiota intestinal. Entonces, hay alimentos que contienen probióticos como lo es el yogur, el kefir, algunos quesos. La mayoría de los alimentos que son en fermentado son ricos en probióticos. Ahora también los podemos aprovechar en comprimidos que se compran en la farmacia o estas ampolletitas líquidas tomables que se venden en farmacia. Ahora, estos microorganismos probióticos tienen que ser alimentados, por eso se nos recomienda que tengamos una alimentación variada y saludable, porque el alimento de estos probióticos es el prebiótico y el prebiótico está principalmente en las fibras y en algunos carbohidratos que nosotros podemos consumir a través de los alimentos. Es decir, lo encontramos principalmente en aquellas frutas que tienen
que no lo comemos con cáscara, vaya. Y casi siempre yo digo que uno de los reyes es la manzana. Por muchos sentidos, una manzana al día, ya te lo he compartido otras veces, es muy buena idea. En esa variedad y en ese sentido nosotros poder tener suficiente variedad en nuestra alimentación, como comer un día papaya, un día plátano, un día manzana. Por eso es importante lo que siempre les he comentado o les he tratado de compartir, que tengamos esa variedad en la alimentación. Sí, lo principal, y como te decía ahorita, el prebiótico está principalmente en estas fibras ricas que tienen las frutas y las verduras. Ahora, la bendición y lo interesante y lo muy, muy importante es que no necesitamos comer grandes cantidades para nosotros poder poblar de prebiótico, de alimento nutritivo para este probiótico, sino que lo tengamos en variedad y en cantidades pequeñas, pero sobre todo diversidad. Es decir, que en todos nuestros alimentos haya una porción de estos alimentos, como lo son las frutas y las verduras. Que un ejemplo, vamos a pensar, comemos nuestro huevo con espinacas, comemos nuestro huevo con el clásico chile, tomate y cebolla, que está riquísimo. Entonces, este tipo de fibras son lo que permite que la flora intestinal, los microorganismos del probiótico se mantengan vivos y que nosotros podamos estar con un sistema inmunológico más activo, más fortalecido. De ahí que empezamos a hacer la razón consciente del por qué me tengo que alimentar bien. Y como estamos hablando de alimentarnos bien, no solamente es, como siempre te lo he compartido, frutas y verduras, sino en toda la variedad de los alimentos, sabiendo lo beneficioso y los nutrientes que hay dentro de nuestro cuerpo. Entonces, resumiendo, probiótico son aquellos microorganismos que están principalmente en nuestro intestino y que conforman el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Ya los tengo, a lo mejor consumí bastante alimento, yogur, kefir, quesos fermentados, o los tomé en comprimidos de la farmacia o en ampolletitas tomables. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Ya con eso? No, ahora hay que alimentar a ese probiótico a través de una alimentación consciente. Y me refiero consciente de lo que decíamos, de que no la misma fruta todos los días, no los mismos vegetales, sino estarle dando la variedad, porque la fibra dentro de las frutas y las verduras permiten que ese probiótico no se vaya, no se muera y se fortalezca. Y si nosotros tenemos una flora intestinal, un probiótico fortalecido, nuestro sistema inmunológico también. Entonces a veces decimos, ¿el sistema inmunológico dónde está? Definitivamente en lo que comemos y en cómo lo fortalecemos. Ojo, si por alguna razón atravesamos por un episodio de diarrea o la necesidad de consumir antibióticos por enfermedad o prescripción médica, es importante que nosotros consumamos probiótico y que tengamos una correcta alimentación para que estos sean nutridos. Entonces, te invito a que busques información en redes sociales, en Facebook, en YouTube, sobre un poquito más y de repente también encontramos bastante buenos videos animados de lo que es el probiótico y el prebiótico para que lo podamos entender en nuestro cuerpo y sabiamente, conscientemente podamos alimentarnos y saber que cuando me como una manzana estoy alimentando mis probióticos y que cuando como yogur estoy repoblando también mi flora intestinal. Entonces, esa es la invitación en Consciente de tu Salud dentro de tu programa Esencia de Mujer, poder despertar esa inquietud de qué está pasando dentro de mi cuerpo y cómo yo puedo beneficiarme, fortalecer mi cuerpo, prevenir enfermedades y si por alguna razón caemos en algún malestar, salir de él lo más pronto posible. Esta es la información que tenemos el día de hoy en nuestro segmento de Consciente de mi Salud. Mi nombre es Laura Ruiz. Te veo después.